Saludos a todos. En esta conferencia vamos a estudiar lo que sería la transformada de Fourier. Es posible extender la serie de Fourier para señales no periódicas. Vamos a considerar la señal cuadrada que teníamos anteriormente. Es una señal que está oscilando desde 0 hasta 1 y su periodo es 1. Si lo tomamos en cuenta desde este punto, desde punto 25 desde menos punto 25 hasta punto 25, la señal, como les había comentado anteriormente, vale 1, y en este caso la señal vale 0. Entonces podemos tomar este periodo de la señal en donde desde menos punto 5 hasta menos punto 25 allá vale 0, desde menos punto 25 hasta punto 25 vale 1, y luego desde punto 25 hasta punto 5 vale nuevamente 0. En la conferencia anterior ya habíamos hecho el cálculo de la serie de Fourier de esta señal. Tengan a bien revisar la conferencia anterior si les gustaría estudiar un poco más a profundidad de dónde obtuvimos esta ecuación. Bien, la representación de la señal de acuerdo con sus componentes de Fourier para ese periodo t igual 1, estamos asumiendo que los coeficientes van desde menos infinito hasta más infinito y que esta señal es la representación pura en serie de Fourier de la señal original, a sabiendas así de que estos elementos y estas distorsiones aquí son llamadas fenómenos de Gibbs y las estudiamos en la conferencia anterior si quieren estudiar un poco más a profundidad ese mismo fenómeno. Entonces esta señal tiene un periodo t igual 1. Nuestro trabajo ahora es tratar de hacerla aperiódica, es decir, extender ese periodo en el infinito. Entonces observemos que para un periodo t igual 2, los coeficientes se juntaron más. Vamos a ir a la diapositiva anterior. Observen que los coeficientes están separados. Si aumentamos el periodo, es decir, la señal está extendiéndose en el tiempo, los coeficientes se van juntando. Para t igual 3, observen este periodo, la señal se juntó mucho más. Para t igual 4, y así sucesivamente, podríamos considerar que la señal t sub 4 es aperiódica. No estamos viendo los demás periodos de la señal, podríamos considerar que sí lo es. Continuemos nuestro análisis para t igual 5, la señal continúa siendo aperiódica. Sigamos y extendámoslo hasta un periodo t igual 10 y observamos que los coeficientes pareciera ahora que están continuos. Continuemos para t igual 20 y observamos que esa continuidad va volviéndose un patrón. Entonces en t igual 20 la señal podríamos decir que aquí está continua y en el tiempo el periodo de esa señal se volvió aperiódica. Como la señal a sub k es igual a 1 entre t de la integral de t de x de t de Euler a la j omega sub 0 kt de t, este es el cálculo de los coeficientes a sub k. La serie es la sumatoria en el infinito de a sub k por Euler a la j omega sub 0 kt. Esto era lo que teníamos anteriormente como la serie de Fourier. Pero ahora vamos a hacer ciertos cambios. Vamos a transformar este valor de periodo, en vez de usar t, vamos a utilizar su equivalente, que es omega sub 0 y 2pi. Aquí vamos a tener el 2pi y por acá afuera me está saliendo el omega sub 0. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando el periodo t va a tender al infinito, que fue lo que hicimos en la diapositiva anterior, extender el periodo de una señal en el infinito,
Entonces los coeficientes K omega sub 0 se están juntando tantos que pareciera que fueran continuos. Y omega sub 0, en vez de ser una frecuencia, se convierte en un diferencial. Eso quiere decir que ahora es infinitesimal, que es lo contrario a infinito. Entonces yo puedo sustituir ese valor de omega sub 0 por W de omega. Este va a ser mi diferencial de integración. Lo de adentro va a continuar sin cambio y voy a poner afuera el 1 entre 2pi. Y el cambio más importante se va a transformar de una sumatoria tipo sigma a una integral. Recordemos que la integral es la sumatoria infinitesimal de términos. Prácticamente son lo mismo, pero la distancia entre un término y el otro es bastante corta. Como se logra apreciar a medida que el periodo de la señal x de t aumenta, el espaciamiento entre coeficientes disminuye. Es decir, que la señal ahora va a ser x de t es igual a 1 entre 2pi de la integral desde menos infinito hasta infinito de f de omega, y este término interesante es el que andábamos buscando. A este término le llamamos identidad de Euler y al otro término le vamos a llamar transformada de Fourier. X de omega es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de x de t por Euler a la menos j omega t. Estas expresiones nos permiten calcular la expresión f de omega, dominio de la frecuencia, a partir de f de t, dominio del tiempo, y viceversa. Y decimos que x de t y x de omega son un par de transformadas de Fourier. Y escribimos que la señal que llamamos x de t tiene una transformada de Fourier que nos va a dar x de j omega. Entonces estamos pasando de una señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Si ustedes recordarán, es algo parecido a lo que hacíamos con los fasores, que de hecho el fasor y su teoría se desprende del análisis de Fourier. Vamos a poner en práctica esto que acabamos de aprender. Entonces vamos a calcular x de omega para el pulso rectangular x de t. Recordemos que la transformada de Fourier son para señales no periódicas y las series de Fourier son para las señales periódicas. Entonces la expresión en el dominio del tiempo de esta ecuación es equivalente a 1 desde menos punto 25 hasta punto 25. Es el mismo pulso rectangular que hemos venido trabajando con anterioridad. Entonces, usando la transformada de Fourier, lo que obtenemos, bueno, tenemos la ecuación de la transformada, x de omega es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t, de Euler a la menos j omega t de t. Entonces, ¿cuánto vale x de t en ese rango de integración? Vale 1 desde menos punto 25 hasta punto 25. Resolvemos esa integral. Reacomodamos los términos, introducimos, ¿verdad? Un 2 en el numerador y en el denominador, y vamos a pasar este j dentro de la expresión para que ahora esta nueva expresión se parezca a lo que es el seno. El seno, recordemos, Euler a la jx menos Euler a la menos jx entre 2j. Entonces esta reacomodación me permite obtener esta expresión. Ahora hago ciertas modificaciones. En el denominador agrego un 4 en el numerador y el denominador para que no se me altere. Y luego voy a poder obtener lo que es esta nueva transformación, que es seno de omega entre 4 entre omega entre 4. Ahora, esta expresión es una función trigonométrica que se le llama seno sobre su argumento y es sinc. Entonces el sinc es el seno sobre el argumento de la señal. Y bueno, aquí se hizo una pequeña simplificación. Y aquí se hizo una pequeña simplificación de términos. Por ende, la transformada de Fourier de una señal cuadrada como esta es una señal seno sobre su argumento.
y esta transformada sienta las bases para la transformación del tiempo a la frecuencia y de la frecuencia al tiempo, y nos da la primera propiedad, que es la propiedad de dualidad, que luego estudiaremos a profundidad. Ahora vamos a dejar como tarea calcular la transformada de Fourier de esa señal. X de t igual a ahora la menos t por u de t.